Durante más de un mes, Estrasburgo se ve envuelta en un espíritu festivo y espiritual que apenas tiene equivalente en Europa. Estrasburgo, capital de la Navidad, goza de una reputación excepcional. Cada año, casi 2 millones de visitantes acuden a la capital alsaciana para descubrir sus maravillas, y nosotros no nos queríamos quedar sin conocer esta ciudad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Somos Carol y Tommy y el día de hoy acompáñennos a recorrer las calles de Estrasburgo. Nuestra aventura comenzó temprano por la mañana saliendo de Alemania, cruzando la famosa Selva Negra, que para nuestra sorpresa no había nada de nieve. Y digo para nuestra sorpresa, ya que a esta época del año, diciembre, donde fue grabado este video, es muy común que en esta zona esté repleta de nieve, pero aún así el camino es muy agradable. Estrasburgo se encuentra en la frontera oriental de Francia con Alemania. No en vano, su singular ubicación geográfica y su amplio pasado multicultural se refleja en la magnífica arquitectura y en los lugares más históricos de la ciudad. Si llegas a la ciudad de Estrasburgo en coche, te cuento que la tarea de buscar estacionamiento no es para nada fácil. Aunque existen muchos estacionamientos cubiertos y de pago, al ser una época donde se recibe mucho turista, la mayoría de los estacionamientos estaban llenos. Y en la calle tampoco es fácil estacionarse, ya que muchos estacionamientos están reservados solamente para los habitantes. Pero a diferencia de otras ciudades grandes, el estacionamiento nos costó 9,80 € por 6 horas, así que no nos pareció para nada caro. Estrasburgo es la capital de la región francesa de Alsacia. A tan solo 2 horas en tren desde París, pero también está a 3 kilómetros de la frontera alemana. La doble identidad cultural de la ciudad dan fe de la ambigua separación de la región de Alsacia como botín de guerra habitual, comenzando por el rey francés Luis XIV, ganador de la Guerra de los 30 años sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Desde entonces, Alsacia ha estado bajo control alemán 2 veces durante casi 50 años. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y nuevamente durante la ocupación nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, lo único que querían los alsacianos era la paz. Al día de hoy, Estrasburgo se muestra con orgullo como un ejemplo de unidad europea. La ciudad es el hogar de varias organizaciones importantes, incluido el Parlamento Europeo, donde los representantes de Bruselas durante unos días cada mes vienen para emitir sus votos en un moderno edificio cilíndrico a las afueras de la ciudad. ¿Qué cosa? Que cuando uno tiene hambre se ponen nada más a ver las cosas, nada más le vienen a... Los restaurantes, como que los carteles que más resaltan son los de los restaurantes. Simplemente porque tengo un hambre. Pero ya te he dicho que hay... Que yo ni la catedral he visto, déjame decirte. Hablemos un poco de por qué esta ciudad tiene una mezcla entre lo francés y lo alemán. La ciudad de Estrasburgo fue una próspera ciudad renana. Cuando el imperio de Carlomagno se desintegró en el 887, la ciudad pasó al reino de Germania y adquirió el estado de ciudad episcopal, en la que el obispo tenía un gran poder. Durante este periodo se inició la construcción de la catedral que ahora iremos a visitar. Esta ciudad es una de las ciudades más mágicas del viejo continente. En sus callejuelas medievales empapadas de un encanto especial, podrás encontrar un sinfín de rincones en los que enamorarte de este lugar. A lo largo de la historia, Estrasburgo y Alsacia, la región de la que es capital, han ido cambiando de manos francesas a alemanas, la última vez tras la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó a ser ciudad francesa, siendo objeto de agrios conflictos entre ambos países. Por ello, en las calles de esta ciudad, hoy en día, Ciudad Gala, encontrarás una curiosa mezcla entre Alemania y Francia. La ópera de la ciudad, ¿vale? Yo creo que sí.
Y después de exactamente 45 minutos buscando un estacionamiento, nos libramos del coche y ahora sí estamos listos para recorrer la ciudad. A lo largo de nuestros viajes hemos aprendido que la mejor manera de conocer un lugar es caminando, si está dentro de tus posibilidades físicas. También utilizando el transporte público es un medio súper económico y que te acercará también a las costumbres de los locales. El ambiente en la ciudad es único, las calles se visten con sus mejores galas, los escaparates brillan y el olor a canela es irresistible. En esta época del año, toda la ciudad se transforma en un escenario encantador. Sin duda alguna, una de las mejores épocas para visitar la ciudad de Estrasburgo será en la época navideña, donde podrás encontrar el mercado navideño de Estrasburgo que data de 1570. Es el más antiguo de Francia y uno de los más antiguos de Europa. Durante el mercado navideño, el ambiente en Estrasburgo es realmente único. Las fachadas y las calles están bellamente decoradas. Durante todo el mes de diciembre, Estrasburgo es una de las ciudades más iluminadas de Europa. Las calles, casas, ventanas y balcones brillan con luces y decoraciones cada año más originales que el anterior. Y ahora sí vamos a conocer un poco de la Catedral de Estrasburgo, Notre Dame. El edificio es propiedad del Estado francés que lo declaró monumento histórico en 1862. Fue construido a lo largo de 4 siglos, entre 1015 y 1439, y es considerado un ejemplo destacado de la arquitectura del arte gótico tardío. Se dice que su única torre campanario, que culmina a 142 metros de altura, constituyó la obra arquitectónica más alta del mundo durante más de 2 siglos. La entrada a la catedral es completamente gratis, solamente deberás llenarte de paciencia si sobre todo vienes en temporada turística como es la época navideña. Pero la fila avanza bastante rápido, así que no tendrás que esperar mucho tiempo para poder visitar la catedral. Y aquí nos hemos encontrado 2 amigos chilenos que quieren mandar seguramente un buen saludo para Chile. Hola, hola, somos Mandel y Gonzalo. Sí. Y queremos enviar un gran saludo a todos los chilenos. Que están acá de vacaciones. Muy A bien. todos los que están en nuestra ¿De qué familia. parte son ustedes de Chile? De Curepto. 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 Un saludo para Curepto. Bueno, y muchas gracias. Tenemos 2 nuevos suscriptores. Gracias. Los viajes son experiencias únicas que nos hacen sentir más felices. Y más si en el camino te encuentras con personas maravillosas. Un saludo para Consuelo y Mandel hasta Curepto, Chile, o donde sea que se encuentren en el momento.
Espero que el destino nos vuelva a juntar. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Para subir a la plataforma de observación de la catedral tiene un costo de 8 euros por persona. Para subir hasta la plataforma de observación no hay ascensores y deberás subir unos 332 escalones. Así que prepara esas piernas para que puedas llegar hasta la cima y tener unas buenas vistas. Claro, rápido, sí. Si vienes en temporada de invierno, te aconsejamos que llegues temprano a la ciudad, ya que el sol se oculta a eso de las 4:30 de la tarde. Así que para poder tener unas buenas vistas de día y de noche, lo mejor es que subas antes de que anochezca. De igual manera, vale la pena subir cuando ya no hay luz, sobre todo en temporada navideña, ya que podrás observar el mercado navideño desde arriba. Pero sin dudarlo te puedo decir que mejor lo hagas cuando aún hay luz de día. Así podrás disfrutar de unas vistas espectaculares hacia la ciudad, siempre y cuando también el cielo esté despejado. La Catedral de Notre-Dame de Estrasburgo está situada en el centro histórico de esta ciudad francesa, declarado Patrimonio UNESCO de la Humanidad en 1988. Wow, impresionante. Y esa es la casa de los guardias, cuando se llama la Maison de Garde. Al entrar a la Casa de los Guardias podrás viajar a través de la historia de Estrasburgo, gracias a la realidad aumentada. También podrás observar un sistema de elevación que data de finales del siglo XV. Metal forrado, o sea, todo es metal y los escalones están soldados aquí. Sí, todo para allá y después relleno con tierra. Y después los relleno. Aquí tenemos dos expertos en la construcción. No. Ahora todos somos así. De hecho, trabajamos aquí. Allá. Oiga, esto, mire. Si estás planeando este año un viaje por Europa y en tu itinerario está Francia, no olvides pasarte por esta ciudad que es muy bonita en cualquier época del año. Eso sí, en diciembre es espectacular. Que hayan adornos tan bonitos en la calle. Y en tu recorrido por la ciudad de Estrasburgo es muy normal que te puedas encontrar con estatuas de cigüeñas, ya que la cigüeña es el símbolo de Alsacia. La cigüeña blanca forma parte del patrimonio cultural de los habitantes de esta parte de Francia. Corse d'oranger, rhum vanille, rhum caramel, donc il y a plein de déclinaisons du même avec un ingrédient supplémentaire. Et c'est une fois que c'est ouvert, ça tient 1 an et demi à température ambiante, ça bouge pas. Vous voulez en goûter un? Ah oui. Rhum classique. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, así que si estás planeando un viaje por Europa en este 2023, apúntate esta ciudad ya que vale la pena que la visitemos en cualquier época del año, pero sobre todo en Navidad ya que esta ciudad está tan linda durante esta época del año que vale mucho la pena que nos demos una pasada por aquí. Gracias por tu apoyo, recuerda que si te gusta el contenido de nuestro canal, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.